La PGU es una pensión que paga el Estado de Chile, a través del Instituto de Previsión Social, el IPS, a todas las personas de 65 años o más que cumplen con ciertos requisitos básicos. Actualmente, más de 2.3 millones de personas reciben la PGU y cerca del 60% son mujeres, y consolida la idea de la seguridad social como un derecho. Con la actual reforma de pensiones, la PGU aumentó a 250.000 pesos mensuales porque entrega dignidad y certeza económica a las personas mayores sin importar su historia laboral. Este aumento está diseñado para que nadie que haya trabajado o vivido en Chile quede bajo la línea de la pobreza en la vejez. Todas las personas mayores de 65 años pueden consultar y, si cumplen los requisitos, acceder a este beneficio. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Clave Previsional, el espacio donde explicamos en simple cómo funciona el sistema de pensiones y los beneficios a los que podemos acceder. Hoy hablaremos de la pensión garantizada universal, más conocida como PGU, un beneficio del Estado que busca asegurar un ingreso básico para las personas mayores de 65 años o más, sin importar si cotizaron o no. Este capítulo está pensado especialmente para quienes están cerca de jubilar o acompañan a un familiar mayor, porque saber cómo funciona la PGU puede marcar una gran diferencia en la etapa de retiro. Y para conversar sobre esto, nos acompaña Carlos Montoya, académico de la Universidad Andrés Bello, especialista en educación financiera. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias, Bárbara. Encantado de poder aclarar algunos puntos sobre este tema, porque la PGU cambió la forma en que el Estado garantiza un ingreso mínimo en la vejez. Antes de entrar en los detalles, hagamos un poco de memoria. Se habla mucho de la PGU, pero pocas personas saben de dónde viene o qué reemplazó. ¿Podrías contarnos brevemente su origen? Obvio. La Pensión Garantizada Universal, o PGU, se creó en 2022 a través de la Ley 21.419, reemplazando el antiguo pilar solidario que ofrecía dos beneficios distintos: la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Gracias a ellos, muchas personas mayores pudieron acceder por primera vez a un ingreso mensual del Estado, pero su cobertura llegaba solo al 60% más vulnerable. La PGU vino a fortalecer y ampliar ese pilar, y con la llamada Ley Corta del año 2023, el requisito de focalización cambió para permitir el acceso de más personas mayores a este beneficio estatal. Actualmente, más de 2.3 millones de personas reciben la PGU y cerca del 60% son mujeres, lo que refleja su aporte en la reducción de brechas previsionales y de género. Y además la PGU no depende de haber cotizado, ¿cierto? Así es, la PGU se creó precisamente con ese propósito: garantizar un ingreso básico en la vejez sin depender de cotizaciones previsionales. Reconoce que muchas personas mayores, especialmente mujeres, han contribuido al país a lo largo de su vida, aunque no siempre a través del trabajo formal. Por eso, mantiene el enfoque de género del antiguo pilar solidario y consolida la idea de la seguridad social como un derecho, fortaleciendo la autonomía económica y la dignidad en la vejez. Qué importante eso, porque detrás de cada pensión hay una historia de trabajo, de esfuerzo, y este beneficio viene a reconocer justamente eso. Antes de seguir con los detalles, hagamos un repaso breve del contexto del sistema previsional en Chile. Dale. El sistema chileno de pensiones se transformó profundamente en el año 81, cuando se instauró el modelo de capitalización individual administrado por la AFP. Durante más de 40 años, ese sistema dependió principalmente del ahorro personal, dejando fuera a quienes no cotizaban de forma continua. Recién, en 2008, con la creación del pilar solidario, se incorporó por primera vez un componente estatal, que aseguraba una pensión mínima para quienes no habían podido ahorrar lo suficiente. Desde el 2022, la PGU vino a reemplazar y ampliar ese pilar, convirtiéndose en el principal instrumento del Estado para garantizar ingresos básicos en la vejez. A partir de septiembre del 2025, con la actual reforma de pensiones, la PGU aumentó a 250.000 pesos mensuales para las personas de 82 años o más. Este incremento se extenderá gradualmente, beneficiando en 2026 a quienes tengan 75 años o más y en 2027 a todas las personas mayores de 65 años. Entonces podemos decir que la PGU es el resultado de un proceso largo que ha ido corrigiendo vacíos del sistema y ampliando la protección social. Claro, la historia del sistema previsional chileno refleja la evolución de nuestra idea de seguridad social,
pasar de un modelo puramente individual a uno mixto y solidario, donde el Estado asume un rol más activo. Y el aumento de la PGU de la reforma es una pieza central en este cambio, porque entrega dignidad y certeza económica a las personas mayores sin importar su historia laboral. Carlos, ¿y cómo ha evolucionado este apoyo en términos de cobertura o montos? Ha crecido de manera sostenida. Cuando se creó el Pilar Solidario en 2008, beneficiaba a cerca de 560.000 personas. Hoy la PGU supera los 2.3 millones de personas y se espera que alcance 2.5 millones de beneficiarios hacia el 2027. Con la expansión gradual aprobada en la reforma previsional de 2025, el monto del beneficio también ha mejorado. La PGU comenzó con un pago máximo de 185.000 pesos en 2022 y más tarde a 224.004 pesos en 2024. Con la nueva reforma de pensiones, la PGU aumentó a 250.000 pesos mensuales, a los que accederán las personas según su tramo etario. Desde septiembre de 2025, para personas de 82 años o más. Desde septiembre de 2026, para quienes tengan 75 años o más. Y desde septiembre de 2027, para todas las personas desde 65 años que cumplan los requisitos. Este aumento está diseñado para que nadie que haya trabajado o vivido en Chile quede bajo la línea de la pobreza en la vejez. Entonces la PGU amplía la protección y fortalece el rol del Estado. Así es. Desde su creación permitió que el sistema de pensiones chileno combine el ahorro individual con un pilar solidario universal, financiado con recursos fiscales. Eso marca un cambio profundo. Ya no se trata solo del esfuerzo personal, sino de una responsabilidad compartida, donde el país garantiza un ingreso mínimo para todas las personas mayores. Ahora que entendemos su origen, pasemos a lo práctico. ¿Cómo definirías la PGU en simples palabras y quiénes son exactamente las personas que pueden recibirla? La PGU es una pensión que paga el Estado de Chile, a través del Instituto de Previsión Social, el IPS, a todas las personas de 65 años o más que cumplen con ciertos requisitos básicos. No importa si están pensionados por AFP, si reciben otra pensión baja o si nunca cotizaron. Lo relevante es que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país y que cumplan con los años de residencia en Chile por al menos 20 años continuos o discontinuos. El monto de la PGU es de 224.004 pesos mensuales, para quienes tienen una pensión base igual o inferior a 762.822 pesos. La pensión base es, en simple, el total de pensiones que una persona recibe del sistema previsional. Si esa pensión base está entre 762.823 pesos y 1.210.828, la PGU se entrega de manera parcial, disminuyendo gradualmente a medida que aumenta la pensión de la persona. ¿Y este beneficio cómo llega a las personas? Mira, el pago puede realizarse junto con la pensión habitual o depositarse directamente en una cuenta bancaria o cuenta RUT. En zonas rurales, el IPS utiliza modalidades de pago presencial, de modo que incluso quienes no tienen cuenta pueden recibir el beneficio. Entremos en detalle con los requisitos, porque ahí suelen generarse muchas dudas. ¿Qué condiciones deben cumplir las personas para acceder a la PGU? Los requisitos principales son 3. Edad. Tener 65 años o más, independiente del sexo o si la persona está trabajando o no. Después la residencia. Haber vivido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y al menos 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Y por último, ingresos. No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país. ¿Y qué pasa si una persona cumple con todos estos requisitos pero no sabe cómo demostrarlo? Mira, no es necesario llevar papeles. El IPS cruza los datos automáticamente. Si algo falta, se solicita al postulante, pero cada vez que hay más interoperabilidad entre servicios públicos, lo que facilita el proceso. Eso es importante aclararlo porque muchas personas creen que si siguen trabajando o ya reciben una pensión no pueden acceder a la PGU y en realidad no es así. Sí, la pensión garantizada universal puede recibirse incluso si la persona continúa trabajando o tiene otra pensión, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por ley. Solo existen algunas excepciones, como las pensiones de sistemas de defensa y orden, CAPREDENA y DIPRECA, que cuentan con un régimen previsional propio. Sin embargo, la nueva reforma previsional incorporó un cambio importante. Ahora las personas que reciben pensiones de Montepío en estos sistemas podrán acceder parcialmente a la PGU,
siempre que no tengan otra pensión y cumplan con los demás requisitos. Este es uno de los avances que introduce la reforma del 2025. Entonces, para entenderlo bien y que les quede claro a la gente en sus casas, ¿quiénes pueden acceder hoy a la PGU y qué requisitos deben cumplir? La PGU está dirigida a todas las personas de 65 años o más, sin importar si están pensionados o no, ni si siguen trabajando. Para acceder deben cumplir con 3 condiciones básicas: haber vivido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y haber residido al menos 4 de los últimos 5 años antes de solicitar el beneficio. Pertenecer también al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, y tener una pensión base mensual calculada inferior a 1.210.000 pesos aproximadamente, que es el monto máximo establecido para recibir la PGU este año. Este año. O sea, no se trata solo de no tener ingresos, sino de cumplir un conjunto de criterios que consideren la realidad económica y previsional de la persona. Así es. La PGU busca garantizar un piso mínimo de ingresos en la vejez, no reemplazar la pensión que la persona ya recibe. Por eso, quienes tienen pensiones más bajas reciben el monto completo, mientras que quienes están cerca del límite reciben una parte proporcional. Súper claro, Carlos. Ahora los invitamos a que continúen con nosotros. Ya volvemos en un segundo bloque con más Clave Previsional. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Ahora que sabemos qué es la PGU y quiénes pueden recibirla, entremos en lo práctico, Carlos. ¿Cómo se solicita este beneficio? ¿Qué pasos tiene que seguir una persona que cumple con los requisitos? La PGU puede pedirse de diferentes maneras: en línea, a través del sitio web chilatiende.cl con la clave única; de forma presencial en las sucursales del Instituto de Previsión Social, el IPS, o de Chile Atiende, donde personal capacitado guiará el trámite; en la FP o compañía de seguros, solo si estás afiliado o afiliada a una de estas entidades; y por último, en el municipio correspondiente a tu domicilio que esté en convenio con el IPS. ¿Y qué documentos se piden cuando hay que hacer el trámite? Basta con tener el carnet de identidad vigente y estar inscrito en el Registro Social de Hogares. Solo en casos excepcionales, por ejemplo, personas que han vivido fuera del país por largo tiempo, se puede pedir información adicional para acreditar residencia. ¿Y qué pasa si la solicitud es rechazada, no es aceptada? Mira, eso depende del motivo del rechazo. Si fue porque hay datos incompletos o desactualizados, por ejemplo en el Registro Social de Hogares o en los registros previsionales, la persona puede presentar un reclamo o una solicitud de reconsideración ante el IPS, entregando los antecedentes corregidos o actualizados. En cambio, si el rechazo se debe a que aún no cumple con los requisitos, como la edad, los años de residencia o el nivel de ingresos, puede postular más adelante una vez que la situación cambie. En ambos casos, el rechazo no es definitivo. Lo importante es mantener la información al día y revisar si las condiciones se cumplen con el tiempo. En 2025 hemos escuchado que hubo algunos cambios en la PGU con la reforma de pensiones. ¿Qué novedades trae este año? En 2025, la aprobación de la reforma de pensiones se aumentó su monto a 250.000 pesos y se amplió su cobertura incorporando a nuevas personas beneficiarias, personas que reciben pensiones por leyes de reparación y personas montepiadas de DIPRECA y CAPREDENA. Y se habla mucho del aumento de la PGU, pero ¿cómo se aplicará este incremento y a quiénes beneficiará primero? La reforma de pensiones contempla un incremento progresivo del monto de la PGU hasta llegar a 250.000 pesos para todas las personas de 65 años o más. Este aumento será gradual según edades para garantizar la sostenibilidad del sistema y priorizar a las personas de mayor edad. Primero, desde septiembre de 2025, se benefició a quienes tenían 82 años o más, además de pensionados por invalidez que reciben aporte del Estado y personas con subsidio de discapacidad mental, que reciben el monto de la mitad de una PGU. Luego, en septiembre de 2026, se incorporarán quienes tengan 75 años o más. Y finalmente, en septiembre de 2027, el aumento llegará a todas las personas de 65 años o más. El Estado definió este calendario para asegurar que el financiamiento sea permanente. Hay un punto que genera mucha confusión. ¿Qué relación tiene la PGU con la pensión básica solidaria y el aporte solidario? Muchas personas creen que siguen existiendo estas pensiones. Esa es una buena pregunta. En rigor, esos beneficios ya no existen como tales. Ambos fueron reemplazados por la PGU, que los unifica en un solo beneficio. En las noticias se ha mencionado que la PGU ahora incluye a grupos que
antes quedaban fuera. ¿Podríamos reforzar este punto? Mira, así es. La reforma amplió los grupos beneficiarios. Desde 2025 podrán acceder las personas pensionadas por leyes reparatorias, como las leyes 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992. Siempre que cumplan con los requisitos generales, su incorporación es gradual. Las personas pensionadas por leyes de reparación que tengan 82 años o más ya pueden solicitar la PGU. Las de 75 años o más, desde junio 2026, pueden solicitarla y el pago es desde septiembre de ese año. Las de 65 años o más, desde junio 2027, pueden solicitarla y el pago es desde septiembre de ese año. El valor de la PGU se suma de manera completa a su pensión en reparación. Además, en 2027 se incorporarán las personas beneficiarias de Montepío de Capredena y Dipreca que no reciban otra pensión y recibirán la diferencia necesaria hasta completar el monto total de la PGU. Otro tema recurrente tiene que ver con quienes siguen trabajando después de los 65 años. ¿Qué ocurre en esos casos? La PGU no discrimina por condición laboral. Es perfectamente posible trabajar y recibir la PGU al mismo tiempo. De hecho, hay muchas personas mayores que continúan activas y el beneficio no se suspende mientras los ingresos se mantengan dentro del rango permitido. Eso es importante porque muchas personas sienten que si siguen trabajando pierden los beneficios. Totalmente. Hay otro grupo importante que son las personas con discapacidad o invalidez. ¿Ellas pueden acceder a la PGU? Sí, pero con algunos matices. La PGU está pensada principalmente para personas mayores de 65 años, pero existen otros beneficios, como la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez, que también entrega el Estado entre los 18 y 64 años y es el mismo valor que una PGU. Para todas aquellas personas que reciben una pensión de invalidez del Estado, el valor aumentó a 250.000 desde septiembre de 2025. Me gustaría que revisáramos algunos ejemplos concretos porque eso siempre ayuda a entender mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos? Si una persona tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos, puede solicitar la PGU. Si cumple con los requisitos, el monto de la PGU, que hoy es de 224.004 pesos, se suma directamente a su pensión, por lo que recibirá en total 524.000 mensuales. Y de acuerdo al calendario de la reforma, la PGU aumentará progresivamente hasta llegar a 250.000 pesos. Además, esa misma persona podría acceder a otros beneficios nuevos de la reforma, como el beneficio por años cotizados o la compensación para mujeres, si cumple con las condiciones que corresponden en cada caso. Perfecto. ¿Y si la persona nunca cotizó? ¿Qué pasa en ese caso? Si nunca cotizó, desde los 65 años puede solicitar la PGU y si cumple los requisitos accedería al monto total, el que aumentará según el calendario que revisamos al valor de 250.000 pesos. Hay personas que postulan y su solicitud se demora. ¿Qué pasa en estos casos? Cuando hay mucha demora entre lo que se solicitó y los tiempos de respuesta, digamos. Ahí lo importante es que, aunque el trámite demore, el pago se hace con efecto retroactivo desde el mes siguiente a la fecha de aprobación, sin que la persona pierda meses de beneficio. Si una persona pidió la PGU en julio y su solicitud fue aprobada en septiembre, el primer pago incluirá los meses de agosto y septiembre, porque el beneficio corre desde el mes siguiente a la postulación. Y un consejo adicional: no usar intermediarios. El trámite es gratuito y se puede hacer con acompañamiento en oficinas públicas. Así, nadie debería cobrar por ayudar a postular. Muchas personas se preguntan si este monto de la PGU puede volver a quedarse corto con el tiempo. ¿Está previsto algún mecanismo para evitar esa situación? Sí, está previsto. Mira, además del reajuste anual por IPC que se aplica cada 1 de febrero, la reforma incorpora una revisión extraordinaria cada 4 años, liderada por el Consejo Consultivo Previsional. Este consejo debe evaluar si el monto vigente de la PGU es suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas mayores y si es necesario recomendar un nuevo monto que nunca podrá ser inferior al existente. Eso es, la PGU no solo se ajusta por inflación, sino también por suficiencia. Esto permite mantener su poder adquisitivo real y adaptarla a la evolución del costo de la vida. Súper. Hablemos de un grupo muy importante, las mujeres. Sabemos que históricamente han tenido más interrupciones laborales y menos cotizaciones.
¿Cómo incide la PGU en reducir esas brechas? Excelente punto, Bárbara. La PGU ha beneficiado de forma especialmente a las mujeres, precisamente porque muchas de ellas trabajaron sin contrato o se dedicaron al cuidado del hogar y la familia, sin acceso formal al sistema previsional. La lógica de la PGU es que, aunque no hayas cotizado, el Estado te garantiza un piso mínimo. Esto ha permitido que muchas mujeres mayores que antes no recibían nada, hoy tengan un ingreso mensual asegurado. O sea, podríamos decir que la PGU es también una política de equidad de género. Exactamente, es una herramienta concreta que reduce la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, y eso tiene un impacto enorme en su bienestar y autonomía económica. De hecho, más del 60% de las personas beneficiarias con la PGU son mujeres. Hablemos del mundo rural. Muchas personas mayores viven en zonas donde los trámites digitales son difíciles o no hay buena conectividad. ¿Cómo llega la PGU a ellas? Ese es un desafío importante. El IPS, junto con los municipios, ha trabajado en un modelo de atención territorial. Hay equipos móviles que recorren localidades apartadas para tomar solicitudes en terreno y ayudar a actualizar los datos del registro social de hogares. Además, existen pagos presenciales en lugares donde no hay bancos. Qué importante que el beneficio no dependa del acceso digital. Así es, la idea es que nadie quede fuera por vivir lejos de los grandes centros urbanos, y eso significa adaptarse a las distintas realidades del país, no al revés. Otro tema que también genera dudas tiene que ver con las personas migrantes. ¿Pueden acceder ellas a la PGU? Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos de residencia legal. Para acceder deben haber residido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y 4 de los últimos 5 años antes de postular, igual que cualquier persona chilena. Es decir, si una persona migrante lleva más de 2 décadas en el país y tiene su situación regularizada, puede recibir la PGU. Y algo muy importante, para mantener la PGU activa, la persona no puede permanecer fuera del país más de 180 días en un año calendario, ya que en ese caso el beneficio se suspende. ¿Y qué pasa con las personas chilenas que emigraron y luego regresan? También pueden acceder, siempre que cumplan los años de residencia dentro del país. Tener residencia en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, contando desde que la persona cumplió 20 años de edad, y haber residido en el país al menos 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Entonces el foco está en el vínculo real con el país, no solo en el lugar de nacimiento. Así es, la PGU es un derecho que se basa en residencia y arraigo, no en nacionalidad. Otro tema sensible son las personas mayores que están en situación de dependencia o que viven en hogares de larga estadía. ¿Ellas también pueden recibir la PGU? Sí, toda persona que cumpla con los requisitos puede recibir la PGU, incluso si vive en un establecimiento o si otra persona administra su pensión. En esos casos que el beneficio se paga directamente al representante legal o cuidador debidamente acreditado. ¿Y qué pasa si la persona no puede firmar o no tiene clave única? En ese caso puede hacerlo un apoderado acreditado ante el IPS con poder simple o notarial. El Estado busca que el trámite sea lo más fácil posible para las familias cuidadoras. Eso también es una forma de inclusión. Vamos con algunas preguntas frecuentes que llegan a los puntos de atención de Chile Atiende. Por ejemplo, ¿la PGU se hereda cuando la persona fallece? No, la PGU no se hereda. Termina con el fallecimiento del beneficiario. Sin embargo, pueden los pagos pendientes cobrarlos los herederos legales. Otra duda común, ¿puede postular alguien que recibe la pensión de viudez o de sobrevivencia? En este caso, tener una pensión de viudez o de sobrevivencia no impide acceder a la PGU, siempre que cumplan los requisitos generales y que el monto total de sus pensiones no supere el tope establecido por ley. El IPS suma todas las pensiones que recibe la persona para calcular su pensión base. Si esa pensión base es igual o inferior a 762.822 pesos, la persona recibe el monto completo de la PGU. Gracias, Carlos, por aclarar esas dudas. A ustedes los invito a que continúen con nosotros. Ya volvemos con un tercer bloque de Clave Previsional. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. A lo largo de esta serie hemos conversado sobre el sistema de pensiones chileno, su historia, los beneficios actuales y el rol que cumple la pensión garantizada universal.
Pero todo esto forma parte de un proceso más amplio, la Reforma Previsional 2025, que fue aprobada por el Congreso y que introduce cambios estructurales al sistema. Su meta es clara, aumentar las pensiones actuales y futuras y hacerlo de una forma más solidaria y sostenible. La reforma previsional de 2025 es una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas. Su objetivo central es mejorar las pensiones actuales y futuras, equilibrando el esfuerzo individual con la solidaridad del sistema. Para eso se construye sobre 3 pilares complementarios. El pilar contributivo, que fortalece las cuentas individuales incorporando un 4,5% adicional a cargo del empleador. El pilar solidario, fortalecido a través de la PGU, que garantiza un ingreso mínimo a todas las personas mayores de 65 años. Y el nuevo Seguro Social, un fondo que se financiará con una cotización adicional del 4% a cargo del empleador y que permitirá mejorar las pensiones actuales y futuras, reconociendo el esfuerzo personal de las y los pensionados. Entonces el sistema pasa de ser puramente individual a uno mixto, donde hay un componente solidario más fuerte. El sistema mixto combina ahorro personal, solidaridad intergeneracional y perspectiva de género y apoyo estatal. Eso significa que las pensiones no dependerán únicamente de lo que una persona haya podido ahorrar, sino también del aporte de la sociedad a través del Seguro Social y la PGU. Uno de los cambios más relevantes es justamente la creación del Seguro Social, que se financiará con una cotización adicional del 4% a cargo del empleador. Ese nuevo aporte no va a cuentas personales, sino a un fondo autónomo de protección previsional que servirá para mejorar las pensiones actuales y futuras, valorando el esfuerzo personal, las trayectorias laborales y avanzando en equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso es muy importante. El Seguro Social no reemplaza las cuentas individuales, sino que las complementa. La idea es que nadie quede atrás. ¿Y cuáles son los cambios que las personas notarán primero? Los más inmediatos son 3. Aumento de la PGU hasta 250.000 pesos mensuales, con aplicación desde cobertura gradual entre 2025 y 2027. Aumento de las pensiones actuales gracias al aporte del Seguro Social, a través del beneficio por años cotizados, que entrega 0,1 UF por año cotizado y que comenzará a entregarse a partir de enero de 2026, de manera automática a quienes están pensionados por AFP o compañía de seguros, tenga 65 años o más y cumplan los requisitos de al menos 10 años de cotización en el caso de las mujeres y 20 años en el caso de los hombres, con un máximo de 2,5 UF mensuales. Además, a las mujeres pensionadas por AFP o compañías de seguros de 65 años o más, se les entregará la compensación por diferencias de expectativas de vida a partir de enero de 2026 de manera automática y como un monto mensual. ¿Y qué pasa con las personas que ya están jubiladas? ¿Verán un cambio en sus pensiones? Claro, la reforma establece que los actuales pensionados también pueden beneficiarse del Seguro Social, porque el nuevo aporte del 4% se destinará en parte a mejorar las pensiones ya existentes. Además, el aumento de la PGU se aplicará gradualmente a todos los beneficiarios actuales, priorizando primero a las personas mayores de más edad y a quienes reciben pensiones de invalidez. Otro elemento fundamental tiene que ver con la equidad de género. Durante años las mujeres han tenido pensiones más bajas, entre otras razones porque viven más, ganan menos y tienen más interrupciones laborales por tareas de cuidado. La reforma incorpora medidas para corregir esas diferencias. Sí, y ese punto es clave. La reforma incorpora mecanismos de compensación por diferencias de expectativas de vida, lo que permitirá que las mujeres reciban pensiones más justas. También se ha hablado mucho de la sostenibilidad. ¿Está garantizado que el sistema pueda financiar estos cambios a largo plazo? Sí, y esa es una de las principales preocupaciones del diseño. El aumento de la PGU y la creación del Seguro Social se financian con recursos fiscales permanentes y con una parte de la nueva cotización a cargo del empleador. Además, la ley establece una revisión periódica cada 4 años a cargo del Consejo Consultivo Previsional, el que evaluará la suficiencia de las pensiones y propondrá ajustes si es necesario, sin reducir los beneficios vigentes. Entonces podríamos decir que la reforma apunta a construir un sistema más equilibrado, más justo y más transparente. Esa es justamente la idea. Por primera vez en Chile se avanza hacia un sistema de pensiones mixto, solidario y sostenible, donde el Estado, las personas trabajadoras y los empleadores comparten la responsabilidad de asegurar una vejez digna. Es una reforma que reconoce trayectorias diversas y avanza en mayor seguridad social.
Estamos llegando al final de este capítulo y me gustaría cerrar con una reflexión. La pensión garantizada universal no es solo un número ni un trámite, es una política pública que busca garantizar a todas las personas mayores un piso común de seguridad económica en la vejez. Detrás de cada postulación hay una historia distinta, pero un mismo derecho, el derecho a vivir la vejez con tranquilidad y dignidad. Así es, Bárbara. La PGU es un paso muy importante hacia un sistema más justo, donde nadie quede atrás por haber trabajado en la informalidad o haber tenido lagunas previsionales. El mensaje principal es claro: todas las personas mayores de 65 años pueden consultar y, si cumplen los requisitos, acceder a este beneficio. No se necesita un gestor, ni intermediarios, ni pagar por información. El trámite es gratuito, rápido y acompañado por instituciones públicas como el IPS y Chile Atiende. Nos quedamos con ese mensaje entonces: informarse, compartir y ejercer el derecho a una vejez digna. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy y ayudarnos a explicar este tema tan relevante con tanta claridad. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder compartir y contribuir desde mi experiencia a difundir información que cambia vidas. Y a quienes nos escuchan, infórmense, postulen y compartan esta información. Cada conversación puede ser la puerta para que una persona mayor acceda a su pensión garantizada. Gracias nuevamente. Y gracias a todas y todos los que nos escuchan en sus casas, en el trabajo, desde cualquier parte de Chile. Cada capítulo de Clave Previsional es una oportunidad para acercar la información previsional a las personas, derribar mitos y fortalecer el conocimiento sobre nuestros derechos. Porque entender el sistema no es un tema técnico, es una forma de cuidar nuestro futuro y el de quienes más queremos. Recuerda que toda la información oficial está disponible en previsionsocial.gov.cl, en chileatiende.cl y por supuesto en claveprevisional.cl. Gracias por acompañarnos, por compartir este espacio y por ser parte de una ciudadanía más informada. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. Este es un proyecto realizado por Sofan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.